So many things have happened in the last 100 years or so that it's tempting to think things have always been this way. Muchas cosas han sucedido en los últimos 100 años o más que nosotros nos sentimos tentados a pensar que siempre han sido así. To be a modern person is to be a consumer. Ser un hombre moderno es ser un consumista. But this is relatively new in human history. Pero esto realmente es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. To be alive is to be one who consumes and buys and chooses. Estar vivos significa que somos alguien que consume, que escoge y compra. It has not always been so. Y no siempre ha sido de esa forma. As a matter of fact, much of what we know as a consumer culture existed only because it was invented in the 20th century. De hecho, mucho de lo que nosotros conocemos como la cultura de los consumistas fue inventado en el siglo XX. It used to be that milk simply came from the milkman. Solía ser que la leche venía con el lechero. Or I should say originally from the cow, but through the milkman. Originalmente de la vaca, pero a través del That's hombre. right. The bakery made bread and there would be 2 or 3 choices of bread. El panadero hacía pan y habían 2 o 3 clases de pan que podíamos consumir. There were limited choices people had to make in everyday life. Habían cosas que podíamos escoger de manera limitada en la vida de cada persona. In a farm society, you ate what you or your neighbors grew. En la cultura de los que están en los campos, nosotros teníamos que comer simplemente lo que se sembraba. Until fairly modern times, people made their own clothes. Hasta que ahora en los tiempos modernos las personas hacen sus propias ropas. There was no such thing as a fashion industry. No existía tal cosa como la industria de la vestimenta. The only people who dressed like that were members of the royal family or the court. Las únicas personas que se vestían de esa manera eran los miembros de la familia real. You used to dress in what your occupation said was the way you dressed. Tú solías vestirte de la forma en que la ocupación que tú tenías decía que tú debías vestirte. You used to be able to look at someone in society and know their place in society and their occupation by the way they were dressed. Podías mirar a las personas en la sociedad y saber cuál era la ocupación que tenían por la vestimenta que llevaban. We live on the other side of that revolution. Y nosotros vivimos ahora del otro lado de esa revolución. Now people choose all kinds of things that their ancestors did not know there was a choice to be made. Ahora las personas escogen en un sentido que sus ancestros ni siquiera podían imaginarse que iban a existir. To understand this, we have to go back to the beginning of the 20th century. Para entender esto tenemos que ir al principio del siglo XX. And a massive change in human society that began in the United States and then spread to other parts of the Y world. un cambio masivo en la sociedad comenzó en los Estados Unidos y entonces se extendió al resto del mundo. And there are some interesting names for us to remember in this regard. Y hay nombres interesantes que nosotros debemos recordar en este sentido. The first name is Henry Ford. El primer nombre que debemos recordar es Henry Ford. Other people had developed wheeled powered vehicles before, Otras personas habían inventado vehículos movidos por motor antes que él, but Henry Ford had the idea and the ingenuity to envision a day when most people would drive cars. pero él tuvo la idea y la ingenuidad de pensar y de mirar un día en que todas las personas tendrían un carro. Ford is most famous for inventing the idea of mass production in great factories. Él realmente es mucho más famoso por inventar la idea de la producción en masa, en línea. Whereas the first automobiles were handmade and crafted as if by artists, Henry Ford decided to create them by the millions in a factory. Mientras los primeros vehículos fueron manufacturados casi como obras de artes hechos a mano, él tuvo la idea de manufacturarlos en una industria. At one point, his factories were producing tens of thousands of automobiles a day. En un punto de la historia, sus fábricas estaban produciendo miles de vehículos al día. But Henry Ford is less famous for something that is even more powerful in terms of cultural change. Pero Henry Ford es menos famoso por algo que tiene mucho poder en el cambio cultural. It would do him no good to manufacture all these cars if no one could buy them. No le haría ningún bien poder fabricar todos estos vehículos si no hubiese nadie que los comprara. So Henry Ford intended to make everyone a consumer of automobiles. Así que él intentó hacer que todo el mundo fuera una persona que consumiera un vehículo.
He radically increased the amount of money he was paying his employees so that they could buy his cars. Él incrementó radicalmente la cantidad de dinero que pagaba a sus empleados para que ellos pudieran comprar carros. Because he knew that if people had more disposable money, they would spend it and it would eventually get back to him. Porque él sabía que si las personas tenían dinero de sobra, ellos iban a gastarlo y el dinero volvería a él de nuevo. Most people at the time thought Henry Ford was crazy, Las personas en su época pensaron que Ford estaba loco, but he laughed all the way to the pero bank. él se reía mientras iba al banco a llevar el dinero. But even Henry Ford had limitations to his imagination. Pero aún Henry Ford tenía limitaciones en su imaginación. His Model A and Model T were available only in black. Sus modelos A y el modelo T solamente estaban disponibles en color negro. Henry Ford was told that some people wanted cars in a different color. A él se le dijo que algunas personas querían vehículos en distintos colores. And he said, people can have my cars in any color they want, Y él dijo, las personas pueden tener mi vehículo en el color que a ellos más les guste, so long as it is black. mientras sea negro. What we saw in the beginning of the 20th century in the new industrial age Lo que vimos al principio del siglo XX en la era industrial was the invention of the consumer. fue la invención del consumerismo, del consumista. The idea that the individual would decide amongst things to buy. La idea de que el individuo tenía el poder de decisión sobre las cosas que iba a comprar. And that the society would respond by creating all these different things from which people could choose. Y que la sociedad iba a responder creando todas estas cosas de las cuales las personas entonces vendrían a escoger. We have now, in our times, reached the absolute exaggeration of this. Nosotros hemos llegado en nuestra época a la exageración absoluta de ese concepto. Several years ago, a magazine ran an article Hace años un magazine escribió un artículo about the tyranny of choice. sobre la tiranía de poder escoger. It's an article that's actually very revealing. Es un artículo que de hecho es muy revelador. It's about a middle-aged man who had to buy socks. Es acerca de un hombre de edad media que tenía que comprar calcetines. A true story about a middle-aged man who had never had to buy socks before. Una historia verdadera sobre un hombre de edad media que en su vida había tenido que comprar medias. When he was a little boy, his mother bought his socks. Cuando él era niño, su mamá le compraba las medias. And until this time, his wife had bought his Y socks. hasta ese momento, su esposa era quien le compraba las medias. But now his wife said, "You're out. Buy your own socks." Ahora su esposa le dijo, tú te vas fuera y compra tú tus medias. So he walks into a store in the mall, Así que él va a una tienda en el centro comercial and he, for the first time, tries to buy socks. y por primera vez en su vida intenta comprar medias. And so he stands in front of a wall of socks. Así que él se para delante de una pared llena de medias. Solid socks and striped socks. Las medias que son de un tipo particular o son de rayas. Argyle socks and white socks. Las que son de tipo de argyle, de nilón o son blancas. All wool, all cotton, polyester Todas socks. de que son de algodón, todas las que son de poliéster. Ankle length, calf length, full length socks. Las que son a mitad de pierna, las que son a nivel del tobillo, de todo tipo. He began to weep. Y él empezó a llorar. He did not have the emotional energy to choose between all of these socks. Él no tenía la energía emocional para poder escoger entre todos estos tamaños. And that is where we all live today. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos al día de hoy. We could not count the many different ways that Burger King can make us a hamburger. Nosotros no podemos contar las muchas formas en que Burger King puede hacernos un hamburger. But some of you will remember their motto, have it your way. Pero algunos de ustedes recuerdan ese lema que él tenía, hazlo a tu manera. And that's the way we expect to live these days. Y así es como nosotros esperamos vivir al día de hoy. We can have it our way. Nosotros podemos hacer las cosas como queramos. When we are acting as a consumer making a choice, Cuando nosotros estamos actuando como la persona que consume y está escogiendo algo, we're saying, I'm the kind of person who wears this kind of sock. yo estoy diciendo yo soy la clase de persona que usa este tipo de medias. We can order a car that is exactly what we want. Nosotros podemos ordenar un carro que es exactamente como nosotros lo queremos. And we expect the person selling to us
to make it exactly as we want it. Y nosotros esperamos que la persona que lo está vendiendo lo haga precisamente como nosotros queremos. In a consumer society, it's inconceivable to the buyer En una sociedad de consumistas es inconcebible al que compra that she will be told you have to buy this. que se te diga, no, tú tienes que comprar esto. She knows she can walk next door and buy another. Ella sabe que se puede ir a la próxima tienda y comprar otra. And in short order, someone will come along with a new and better and improved Y version. en no mucho tiempo alguien va a venir y va a traer algo mejorado de la versión de lo que estamos comprando. But again, it has not always been that way. Pero de nuevo, eso no siempre ha sido así. Even in the beginning of the 20th century, just 100 years ago, Al principio del siglo XX, hace 100 años, life was simple. la vida era bien simple. Socks were socks. Las medias eran medias And cars were black. y los carros eran negros. But now, Pero ahora look at the world around us. mira al mundo alrededor de nosotros. Or for that matter, look at the people sitting around you. O mira en ese mismo sentido a las personas sentadas alrededor de ti. Every one of us got dressed this morning Todo el mundo aquí se vistió esta mañana saying, I'm the kind of person who dresses like this. y diciéndose, yo soy la clase de persona que se viste así. We are all consumers. Nosotros somos consumistas. And to an unbelievable extent, Y en una extensión que es difícil de imaginar, we can consume and purchase the world to be just like we want it to be. nosotros podemos consumir y comprar el mundo que nosotros queremos que sea. But there's more going on here than meets the eye. Pero hay mucho más que sucede de lo que se ve a simple vista. Because those who manufacture cars and sell cars are not waiting to see what you want. Porque aquellos que hacen los carros y diseñan los carros no están esperando para ver qué es lo que tú quieres. There's an entire science of trying to determine before you even know what you want. Hay una ciencia que está tratando de determinar antes de que tú lo sepas qué es lo que tú quieres. And before that product ever hits the showroom floor, Y antes de que ese producto llegue al muestrario, there have been many marketing groups and studies and surveys and response groups who have tested it out. hay muchos grupos de mercadeo, de respuestas de mercadeo que han probado ideas aquí y allá. There is what is called a feedback loop in marketing. Eso es lo que se llama una retroalimentación, en un círculo de retroalimentación en el mercadeo. And people who are selling things want to get your attention in order that you will buy their product. Y las personas que están vendiendo las cosas quieren llamar tu atención para que tú compres su producto particular. And they know that you do have a choice. Y saben que tú puedes escoger. You do not have to buy from Ford. No tienes que comprarle a Ford, You can buy from General Motors puedes comprarle a la General Motors or Isuzu o la Isuzu, or Toyota a Toyota or anyone else. o a cualquier otro. And in a global society, it just gets more Y complicated. en una sociedad global se complica mucho más todavía. And that is where we live today. Y ese es el mundo en el cual vivimos al día de hoy. The Great Revolution in the 20th century La gran revolución en el siglo XX is inconceivable without advertising. no se puede concebir sin la publicidad. It wouldn't do any good for Henry Ford to make cars No hubiese sido bueno para Henry Ford simplemente fabricar carros that no one could buy. de que nadie compraría. It would do him no good to make cars that people could buy Y no le haría mucho bien hacer carros que las personas pudieran comprar if he did not create an appetite for them. si él no creara un apetito antes por el carro. And thus in the 20th century, the great industry of advertising was born. Así que en el siglo XX la gran industria de la publicidad nació. If you go back to previous generations Si tú and te centuries, vas atrás a generaciones y siglos anteriores, then you would see little notices in the newspaper as advertisements. vas a ver pequeños pedacitos en los periódicos que son parte del mercadeo. Or there might be a peddler standing on the street corner trying to sell his goods. O habría una persona en la calle que estaría tratando de venderte su producto. But mass advertising did not come until the 20th century. Pero la publicidad masiva no se dio lugar hasta el siglo XX. And most people have no idea whatsoever Y la mayoría de las personas no tienen ninguna idea that some of the very people who were pushing liberal theology in the 20th century que las personas que estaban empujando la teología de la liberación en el siglo XX were also trying to figure out how to use advertising in the service of the church. también estaban tratando de ver cómo usar el mercadeo dentro de las iglesias.
The ties between these things are well documented but largely unknown. Los amarres entre estas cosas están bien documentados, pero la mayoría de la persona los desconoce. I mentioned last night the liberal preacher Harry Emerson Fosdick, Yo mencioné anoche el predicador liberal Harrison Emerson Fosdick, and I told you that because of his heresies, he was removed as pastor of the First Presbyterian Church in New York City. y les dije que precisamente por sus doctrinas heréticas se le quitó de pastor de la iglesia presbiteriana de Nueva York, But it was an American industrialist who built him his new church. pero fue un industrial norteamericano que le construyó su nueva iglesia. The architecturally magnificent Riverside Church in New York City. La iglesia hecha con una majestad arquitectónica de Riverside en Nueva York It was built by John D. Rockefeller Jr. fue construida por John Rockefeller Jr. He built this great temple to liberal theology. Él construyó este tremendo templo a la teología liberal. And a man who was very helpful to Rockefeller and other industrialists Y un hombre que fue de mucha ayuda a Rockefeller y otros industriales was also the public relations man who had great influence on Harry Emerson Fosdick. fue el relacionador público que tuvo mucha influencia sobre Fosdick. His name was Ivy Lee. Su nombre era Ivy Lee. And Ivy Lee was the first great public relations expert, Y- creating an entire new industry. Ivy Lee es el primer individuo que trabajó en relaciones públicas creando toda una nueva industria. As we saw, liberal theology was an effort to rescue Christianity from itself. Recuerden que la teología liberal era un intento de rescatar al evangelio de sí mismo, del cristianismo de sí mismo. To rescue Christianity from outmoded doctrines, Rescatar al cristianismo de doctrinas que estaban ya fuera del lugar, but to try to retain some spiritual vitality and usefulness. pero tratando de retener cierta vitalidad espiritual que fuera de utilidad para el ser humano. You can see why that would go hand in hand with this new field of public relations. Ustedes pueden ver cómo esto puede ir mano a mano con este nuevo campo de relaciones públicas. Because in one sense, liberal theology is itself a public relations campaign for Christianity. Porque en cierta medida la teología liberal era una especie de relaciones públicas para la campaña de los liberales. You think you know what Christianity is with all of these doctrines. Ustedes creen que saben lo que el cristianismo es con todas esas doctrinas. You think you know what Christianity is with virgin birth and with resurrection from the dead. Ustedes creen que saben lo que es el cristianismo con el nacimiento virginal y la resurrección de Cristo de los muertos. You think you know what Christianity is with sin and salvation and substitution. Ustedes creen que saben qué es el cristianismo con el pecado, la salvación y la muerte sustitutiva. Oh, but now there is a new improved version. Pero ahora hay una nueva y mejorada versión. Just like new and improved soap, Así como tenemos un jabón nuevo, distinto, new and improved cars, tenemos carros que son mejores, new and improved drugs, drogas que son mejores que las anteriores. a new and improved Christianity. Ahora tenemos un cristianismo que es nuevo y es mejor. By the way, that term new and improved De paso, ese término nuevo y mejorado actually makes no sense in English, no hace ningún sentido en inglés. but it is one of the most popular English advertising statements. Pero es una de las declaraciones más populares dentro del idioma inglés, dentro del mercado de la publicidad. It is impossible simultaneously to be new and improved, Simultáneamente es imposible ser nuevo y mejorado, but it sure sounds good when you hear it. pero suena muy bien cuando tú lo oyes. And that is the entire idea of advertising in a nutshell. Y esa es la idea de la publicidad puesto en una semilla. If it looks good enough and sounds good enough, people will buy it. Si se oye bien y se ve bien, la gente lo va a comprar. And it is important for us to recognize how influential advertising is on all of us. Y es importante que nosotros reconozcamos la influencia poderosa que tiene la publicidad sobre todos nosotros. To a tremendous extent, the advertising age includes all of us. En una extensión increíble, la era de la publicidad está sobre todos nosotros. We do think of ourselves as consumers, and we do expect in most things to be able to make a choice. Nosotros pensamos de nosotros mismos como consumidores y nosotros queremos la capacidad de poder escoger. We would be offended if the car salesman said we can't have it our way. Nosotros nos ofenderíamos si el vendedor de autos dice que no podemos tener el auto que nosotros queremos. We would feel deprived if we could only choose between black and blue socks. Nosotros nos sentiríamos que nos están quitando algo si solamente podemos escoger entre medias que sean negras y blancas y azules. But if we are not careful,
Pero si no somos cuidadosos, we will fail to understand that that kind of thinking infects our faith as well. nos podemos equivocar pensando que esa clase de pensamiento no afecta nuestra mentalidad cristiana también, nuestra fe también. Have it your way may be a perfectly acceptable way to sell hamburgers. El que nosotros podamos tenerlo como queremos puede ser muy aceptable cuando tú estás comprando o vendiendo hamburgers, But it is no way to do evangelism. pero no es ninguna manera lícita de hacer el evangelismo. Back to the early 20th century. Amen. De vuelta al siglo XX, There was a man by the name of Edward Bernays. hubo un hombre llamado Edward Bernays. He was the greatest advertising mind of American history. Era el publicista más grande en la era de los Estados Unidos. He created the entire industry of advertising as we know it Él today. creó toda la industria de la publicidad como nosotros la conocemos al día de hoy. Edward Bernays was absolutely convinced that he could make people want things they did not need. Él estaba completamente convencido de que podía hacer que las personas quisieran cosas que ellos realmente no necesitaban. And he believed that advertising should address itself even not only to the conscious but to the subconscious. Y él entendía que la publicidad debía ser dirigida no solamente a la parte consciente, sino al inconsciente. And that advertising campaigns could create the drive to buy certain products Y que las campañas de publicidad podía crear el deseo de comprar ciertos productos in ways that the consumer would not even recognize he was being manipulated. de forma que el consumidor ni se iba a dar cuenta de que estaba siendo manipulado. It is no accident No es un accidente that Edward Bernays' uncle de que el tío de Edward Bernays was Sigmund Freud. era Sigmund Freud. And he intended to use Sigmund Freud's psychiatry of the subconscious Y él intentó utilizar la idea del subconsciente de las teorías de Sigmund Freud to sell things in the marketplace. para vender cosas en el mercado local. And he, though not single-handedly, Y él, aunque no lo hizo por sí solo, led to an entire movement in the culture where everything is now sold on the basis of attractiveness to a consumer. llegó al punto de desarrollar la idea donde todas las cosas se venden al público en forma de atracción, debe ser atractivo. The early advertising theorists or geniuses Los genios o teoristas de la publicidad temprana tended to have friends in the ministry. tendían a tener amigos dentro de los ministerios. One of them, as I said, was Harry Emerson Fosdick, Uno de ellos era Henry Emerson Fosdick, trying to deliver a new and improved Christianity. que estaba tratando de llevar adelante un nuevo y mejorado cristianismo. But another one of the ministers who closely befriended this entire movement of advertising was named Norman Vincent Peale. Pero otro ministro que estaba también atraído hacia este movimiento era Norman Vincent Peale. Like Harry Emerson Fosdick, Peale was a theological liberal. Al igual que Fosdick, Peale era un teólogo liberal. But many people did not recognize Peale as a liberal because he operated differently than Fosdick. Pero muchas personas no reconocían a Peale como liberal porque él trabajaba de una forma distinta a la de Fosdick. In Fosdick's new and improved Christianity, En el cristianismo nuevo e improvisado de Fosdick, he openly said the virgin birth never happened, resurrections don't happen, the supernatural events in the scripture didn't happen. él decía abiertamente que el nacimiento virginal no había sucedido, que los cuerpos no resucitaban, que las cosas sobrenaturales no existían. Norman Vincent Peale basically said, don't even worry about those things. Norman Vincent Peale decía, ni siquiera te preocupes por esas cosas. Christianity is about positive thinking. El cristianismo tiene que ver con el pensamiento positivo. It is about harnessing your mental energies Es como llevar tu energía mental in order to achieve things you could never achieve para tú before. poder adquirir o llegar a cosas que tú no habías podido llegar antes. God wants you to be wealthy. Dios quiere que tú seas rico, God wants you to be powerful. quiere que tú seas poderoso, God wants you to be a success in your vocation. quiere que tú tengas éxito en tu vocación.
Don't worry about all those doctrines. No te preocupes por las doctrinas, Just harness the power of positive thinking. simplemente atrapa el poder del pensamiento positivo. Norman Vincent Peale wrote a book by that title, The Power of Positive Thinking. Norman Vincent Peale escribió un libro, El poder del pensamiento positivo, And it became one of the best-selling books of American publishing history. y se convirtió en uno de los mejores libros vendidos dentro del campo de la publicidad en Norteamérica. Like Harry Emerson Fosdick, he had a great historic church in New York City. Como Fosdick, él tenía una gran iglesia histórica en la ciudad de Nueva York, But Fosdick was hard theological liberalism. pero Fosdick era un teólogo liberal de la línea dura. But Norman Vincent Peale was soft theological liberalism. Pero Norman Vincent Peale era teológicamente más suave. Harry Emerson Fosdick was trying to do a public relations campaign to save Christianity. Fosdick estaba tratando de hacer una campaña pública para salvar al cristianismo. Norman Vincent Peale was about an advertising campaign to sell positive thinking. Pero Vincent Peale tenía una campaña para vender el pensamiento positivo. And to be honest, Y para ser honesto, soft liberalism is far more dangerous than hard el liberalism. liberalismo suave es mucho más peligroso que el de la línea dura. Because many Christians are deceived by soft liberalism without ever knowing what it is. Porque muchos cristianos son engañados por el liberalismo suave sin ni siquiera darse cuenta de lo que es. Though this is not the time to consider this issue thoroughly, Aunque este no es el momento en que nosotros podemos considerar este tema de manera profunda, prosperity theology is one of the greatest heresies ever to infect the Christian la church. teología de la prosperidad es una de las herejías más grandes que jamás haya infestado la iglesia de Jesucristo. Amen. The idea that you could sell something by advertising La idea de que tú puedes vender algo haciendo publicidad eventually means that you have to know what people want eventualmente significa que tú tienes que saber qué es lo que quiere la gente or might be made to want. o que puede ser hecho querer, que puede ponerse que ellos lo quieran. If you could just get out in front of them Si tú puedes ir delante de ellos to be ahead of your competition para estar delante de tu competencia, by giving people what they do not even know they want yet. para darle a las personas lo que todavía ellos ni siquiera saben que quieren. And so advertisers began to learn to ask questions, Así que las personas en la publicidad aprendieron a hacer preguntas, to get together test groups and ask them what they would like if they had the opportunity. para hacer grupos de control y preguntarles qué quisieran ellos tener, qué les gustaría tener, What kind of car would you like? qué clase de carro te gustaría a ti tener, What kind of soap would you like? qué clase de jabón tú querías tener, What kind of clothes would you like? qué clase de ropa te gustaría usar. In order that armed with that information, they can go back and make soap and cars and clothes. Para entonces tener esa información e irse y manufacturar carros, jabones y ropa. So by no accident, what shows up in the store is what people actually thought they wanted. Así que no es con un accidente que lo que aparezca en las tiendas es lo que las personas habían pensado que querían. You can understand how seductive that way of thinking is. Ustedes pueden entender lo seductor de esta forma de pensamiento. And furthermore, if you're selling soap, you better know that's how the consumer culture works. Y mucho más todavía, si tú estás vendiendo jabón, tú mejor piensas o sabes cómo piensa la gente a quien tú se lo vendes. If Henry Ford were today to say, Si Henry Ford dijera al día de hoy, you can have a car in any color you want so long as it's black, tú puedes tener un carro del color que te guste mientras sea negro, Henry Ford would be bankrupt. él sencillamente quebraría. Consumers expect to have what they want. Los consumidores esperan tener lo que ellos desean, But the gospel cannot be sold that way. pero el evangelio no se puede vender de esa forma. From the same small denomination De la misma pequeña denominación as Norman Vincent Peale, de Norman Vincent Peale, came along a young, very bright minister salió un joven y brillante ministro to take his theories further. que tomó sus teorías y las llevó todavía más lejos. Norman Vincent Peale had been about positive thinking. Norman Vincent Peale estaba pensando en el pensamiento positivo.
his disciple would call it possibility thinking. El discípulo empezó a atesorar el pensamiento de la posibilidad. The first generation was Norman Vincent Peale. La primera generación fue Norman Vincent Peale. The second generation was Robert Schuller. La segunda generación fue Robert Schuller. And Robert Schuller took Peale's ideas and updated them for a new Y generation. Robert Schuller tomó las ideas de Vincent Peale y las puso al día con la nueva generación. As a young man, Robert Schuller had come to doubt the relevance of doctrinal Christianity. Desde su temprana edad, él empezó a minimizar la relevancia de las doctrinas cristianas. But he believed in the power of positive thinking. Él creía en el poder del pensamiento positivo. And he believed that the church could be used as a great engine to help people to think in what he called possibility Y él thinking. creía que la iglesia era una gran maquinaria que podía ayudar a las personas a pensar de una forma positiva. And in the lifetime of at least some people in this building, Y a algunas personas en este edificio la han conocido. Robert Schuller went to Southern California to start a church. Él fue a California del Sur a empezar una iglesia. He did not start a church based upon what he thought doctrinal Christianity said that a church should be. Él no inició una iglesia pensando en lo que él creía que la escritura enseñaba de qué debía ser una iglesia. He started a church that he thought people in Southern California would want to attend. Él inició una iglesia donde él la hizo bajo el concepto de lo que él pensaba que los californianos deseaban para ir a una iglesia. He was not embarrassed about this methodology. Él no tenía ninguna vergüenza sobre su metodología. He absolutely believed it was the only methodology by which the church would survive in a new age. Él creía de manera absoluta que era la única forma en que la iglesia iba a sobrevivir en esta nueva era. Robert Schuller started preaching in a drive-in movie theater. Él empezó a predicar en un teatro donde se llegaban con carros. And when he built his first church building, he built it so that in the inside people would sit and on the outside people could park like in a drive-in theater. Y cuando él hizo la iglesia, la hizo de manera que adentro las personas se podían sentar y afuera podían llegar en un carro y mirar como si estuvieran en un teatro. He used the narratives and stories of the Bible. Él usó las narrativas y las historias de la Biblia, He used the language of Christianity. usaba el lenguaje del cristianismo. He was an ordained minister in an established Christian denomination, Él era un ministro ordenado en una denominación establecida, but he intentionally repackaged Christianity and redesigned the church to meet consumer tastes. pero él luego reempaquetó el cristianismo y rediseñó la iglesia para llenar las necesidades de sus oyentes. And at least at this moment we should say Por lo menos hasta este momento podemos decir, it worked. funcionó. If what you're trying to do is to draw a crowd, it worked. Si lo que tú estás tratando de hacer es atraer multitudes, If eso what, funciona. if what you're looking for is cultural attention and influence, it worked. Si lo que tú estás buscando es una atención cultural e influencia, eso trabaja. But it is important that we recognize the difference between a church and a crowd. Pero es importante que nosotros reconozcamos la diferencia entre lo que es una iglesia y lo que es una multitud. And we will be in horrible trouble if we cannot tell the difference between a church and a crowd. Y nosotros estaríamos en una terrible condición si no pudiéramos ver la diferencia entre lo que es una iglesia y lo que es una multitud. A demagogue can call together a crowd. Un demagogo puede llamar y puede reunir a una multitud. A showman can call together a crowd. Una persona que está en el negocio de las atracciones puede llamar a una multitud y también reunirlas. A car accident can call forth a crowd. Un accidente puede también atraer multitudes, But that does not make it a church. pero eso no lo hace una iglesia. We come back to the fact that where the gospel is, the church is found. Nosotros venimos otra vez al hecho de que donde el evangelio está, allí se encuentra la iglesia. And where the gospel is not found, there is no church. Y donde el evangelio no se puede encontrar, allí no existe una iglesia. You can build a great cathedral made of glass. Tú puedes levantar una catedral inmensa hecha de cristal. You can put a cross on the top of the building. Puedes poner una cruz sobre el edificio. You can put in it a great pipe organ and sing great Tú hymns. puedes poner un órgano y cantar grandes himnos. But if there is no gospel in it, it is no church. Pero si no hay evangelio de Jesucristo, no hay una iglesia allí.
In more recent times, this has become a danger closer to us. En tiempos recientes esto se ha convertido en un peligro que está más cercano a nosotros. It has become close to us because there have been some evangelicals who have tried to use the same methodology. Y se ha convertido en un peligro cercano porque hay ciertos evangélicos que han empezado a utilizar este tipo de metodología. To give them credit, Para darles crédito, what they have been trying to do is to reach people. lo que ellos han estado tratando de hacer es simplemente alcanzar personas. To give them credit, Para darles crédito, we need to recognize how increasingly difficult it is to reach people. sabemos que es cada vez más difícil poder alcanzar a las personas. In an increasingly busy, consumerist, and secular society, Estamos en una sociedad que es incrementalmente complicada, que está secularizada y es consumista. it is increasingly difficult to present to them the total claims of Christ in the way that is new in this age. Es cada vez más difícil poder presentarle todos los reclamos de Cristo de una forma que sea fresca en esta época. We can understand the temptation to say, if we can just get them in, we can give them more. Nosotros podemos entender la tentación de que pensemos, si le podemos atraer aquí adentro, entonces podemos darles más. So there have been younger evangelicals, they're now older. We all start out younger. Hay evangélicos jóvenes que hoy ya son mayores porque todos empezamos más jóvenes. But when they were young, they had visions of how to build a church that would be truly gospel and yet marketed to the community. Ellos viraron cuando eran más jóvenes la visión de poder hacer una iglesia que fuera verdaderamente evangélica, pero que fuera más atractiva para las multitudes. And so many of them, like Robert Schuller in his own way, Así que muchos de ellos, como Schuller en su propia forma, went to communities and actually went door to door to ask what kind of church they would want. fueron a las comunidades y preguntaron, de hecho, puerta a puerta, qué clase de iglesia le interesaba a ellos para su comunidad. Before we dismiss that as stupid, Antes de que nosotros digamos que eso es algo estúpido, we need to recognize that that is exactly the way you would operate if you were selling a consumer good. tú tienes que reconocer que esa es la forma en que tú trabajarías si estás tratando de vender un producto. But as it turns out, the gospel cannot be sold that way. Pero como sabemos, el evangelio no se puede vender de esa manera. At the very least, what happens is that you begin speaking to people on the basis of what they think they need. Lo que puede suceder es que tú empiezas hablándole a las personas en la base de lo que tú piensas que ellos necesitan, Trying to connect with them at what was called their felt needs. tratando de llegar a ellos en lo que se llaman su necesidad sentida o percibida. But the Bible makes very clear that the sinner does not know what he needs. Pero la Biblia hace claro que el pecador no sabe lo que él necesita. Human beings deceived by sin believe that we need things that will not save us. Los seres humanos engañados por el pecado piensan que necesitan cosas que realmente no nos salvan. We think we need more money, Nosotros pensamos que necesitamos más dinero, more education, más educación, more social status. más estatus social, We need more self-esteem. más autoestima, We need more self-confidence. más autoconfidencia o autoconfianza. We need kids who will behave. Nosotros queremos niños que se comporten bien, We need to know how to organize our lives. saber cómo organizar nuestras vidas, We need to know how to have a happy marriage. cómo tener un matrimonio que sea feliz. If we could just have these things, we would be happy. Si tuviéramos todas estas cosas, seríamos felices. Look at how many churches say to the world, we are about helping you to have a happier marriage. Miren cuántas iglesias dicen, nosotros existimos para ayudarles a ustedes a tener un matrimonio feliz, Or to have more obedient children. o para tener hijos más obedientes, Or to get your financial house in order. o para tener tu casa financieramente organizada. And those are good things in themselves. Y esas cosas son buenas en sí mismas, But they are not the gospel. pero no son el evangelio. The idea of advertising or public relations, La idea de la publicidad o las relaciones públicas, the energy of marketing as a science, la energía del mercadeo como una ciencia,
is the confidence that you can sell anything if you just connect with someone's perceived need. Es la confianza de que tú puedes vender cualquier cosa si te conectas con la necesidad percibida. And that is a very pragmatic view of life. Y eso es una forma pragmática de ver la vida. The word pragmatism La palabra pragmatismo refers to a theory of truth se refiere a una serie de verdades that says that whatever is true is what works. que dice que lo que sea verdad es lo que funciona. And if this is what truly draws a crowd, Y si esto es lo que realmente atrae a una multitud, it must be the truth. entonces debe ser verdad. If it is what works, Si es lo que funciona, it is true. entonces es verdad. The problem is that runs directly in contradiction with the scriptures. El problema es que ese pensamiento va en un choque contrario contra el Evangelio. Coming to know the one true and living God may make you miserable, not happy. Puede ser que conocer al Dios vivo y verdadero te haga a ti sentir miserable y no feliz. Because God does not want us to be happy about our sin, Porque but to Dios learn to hate it. no quiere que nosotros nos sintamos bien con nuestro pecado, sino que lo odiemos. Becoming a believer may well not make us rich, El- but poor. Nosotros convertirnos en un creyente puede no hacernos ricos, sino más bien pobres. And becoming a Christian doesn't instantly give us a happy marriage or obedient children. Y el que nosotros nos convirtamos en cristianos no nos da instantáneamente un matrimonio feliz o hijos que sean obedientes. Becoming a Christian does not mean that our dog instantly loves us more. El que seamos cristianos no significa que nuestros perros nos van instantáneamente a amar más. Our bills are not magically paid. Que nuestras cuentas no van a ser mágicamente pagadas. If those are the things we think we need, Christianity is not the obvious answer. Si esas son las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, el cristianismo, el evangelio no es la respuesta. It is very important that we be fair and understand what motivated those who tried to bring marketing into ministry. Es importante que nosotros seamos justos y entendamos qué es lo que motiva a las personas que traen esa teoría del mercadeo a la iglesia. Too many churches that said they did believe in the truth did not care about reaching the people around them. Muchas personas que dicen que creen en el evangelio no se preocupan por las personas que están perdidas a su alrededor. Those evangelicals tempted by pragmatism were not trying to sell out the gospel, Estos evangélicos que están tentados por el pragmatismo no están tratando de vender el evangelio, but they honestly believed and believe even now that if you can give people a good impression of the church, they will then hear you as you speak to them of the gospel. pero ellos creen que si tú, y lo creen honestamente, que si tú le das una buena impresión a las personas que están alrededor, ellos se van a sentir atraídos para venir a la iglesia y oír el evangelio. It would not be fair to say they are theological liberals. No sería justo decir que ellos son teológicamente liberales. But would the person listening to the message hear any difference? Pero la persona que está escuchando el mensaje va a oír algo distinto. Consider pulpit A and pulpit B. Vamos a considerar el púlpito A y el púlpito B. In pulpit A, you have a liberal who believes that what is in the scripture is untrue. En el púlpito A tú tienes a un liberal que cree que lo que hay en la escritura, lo que está allí, no es verdad. And thus, he doesn't preach the virgin birth and the resurrection of Christ and the exclusivity of the gospel because he doesn't believe they are true. Así que él no predica el nacimiento virginal ni la muerte de Jesucristo y su resurrección porque él no cree que estas cosas son verdad. Now consider pulpit B. Vamos a considerar ahora el púlpito B. In this pulpit, the pastor does believe in the virgin birth, and he does believe in the resurrection, and he does believe in the exclusivity of the gospel. En este púlpito el pastor sí cree en el nacimiento virginal, en la muerte y resurrección de Jesucristo y en la exclusividad del evangelio. But he does not believe that that is what people perceive they need to hear. Pero él no piensa que eso es lo que las personas perciben que necesitan oír. Pulpit A does not preach those doctrines. Al púlpito A no predica esas doctrinas, And pulpit B does not preach those pero el doctrines. púlpito B tampoco predica esas doctrinas. Pulpit A is a liberal. El púlpito A es liberal, Pulpit B is not a liberal. el púlpito B no es liberal, But the people in the pew hear almost the same. pero las personas que están sentadas en los asientos escuchan el mismo mensaje. That is the problem with pragmatism in ministry. Ese es el problema con el pragmatismo en el ministerio, Because the gospel cannot be marketed. porque el evangelio no se puede mercadear. Please turn with me to Paul's second letter to the Corinthians. Vayan conmigo por favor a la epístola de segunda a los Corintios de Pablo. 2 Corinthians chapter 2
verse 17. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 17. For we are not like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God, in the sight of God, we speak in Christ. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. There we have it in a nutshell. Ahí está, en una sola sencilla palabra. A concise, authoritative statement in God's inerrant word Una declaración concisa y autoritativa en la palabra inerrante de Dios, that tells us that even in the Apostle Paul's day, que nos dice que aún en los días del apóstol Pablo, long before Ivy Lee and Edward Bernays and advertising, antes de Edward Barnett, Ivy League y el mercado de la publicidad, the same dynamic was at work. la misma dinámica estaba operando en ese mundo. We are tempted to peddle the word of God. Nosotros estamos tentados a minimizar la palabra de Dios. We are tempted in every generation to try to market the gospel. Nosotros estamos en cada generación tentados a mercadear el evangelio. Paul warned Timothy about those who would have itching ears. Pablo advierte a Timoteo sobre aquellos que tienen comezón de oír. But Timothy had better have understood that that meant every single human being before the gospel. Pero Timoteo tenía que entender que ese era todo ser humano antes del evangelio. To be a sinner is to have itching ears. De ser un pecador significa que tenemos comezón de oír. Itching ears that want to hear what we want to hear. Comezón de oír, que queremos oír lo que deseamos oír. And the gospel, if it is truly the gospel, is not what pleases our ears. Y el evangelio, si es verdaderamente el evangelio, no es lo que agrada al oído. Because it tells us things that run against our human pride. Porque nos enseña cosas que van contrarias a nuestro orgullo humano. You can't sell a soap by insulting people. No puedes vender un jabón insultando a personas. You will fail in the car business if you insult the pride of your customers. Vas a fallar en la industria de los vehículos si tú insultas a los compradores de vehículos. No salesman speaks to a man coming into a car sales room Ningún vendedor de carro le habla a una persona que entra dentro de su lugar and says, "You look like a fool, this is the car for you." y le dice, tú luces como un necio, como un tonto, ese es el carro que te conviene. No. He No. says, "You look like a smart, discriminating man of good taste." Si él le dice, tú luces como una persona inteligente que sabe discriminar, que tiene buen gusto. You look like a man who should be driving this car. Tú luces como un hombre que debería estar manejando este vehículo. We understand how that works. Nosotros sabemos cómo funciona eso. We expect to be flattered when we go in to make a major purchase. Nosotros esperamos que las personas nos alaben cuando vamos a hacer una compra grande. But he who comes into a gospel church to be flattered will be insulted. Pero aquel que viene a la iglesia evangélica a ser alabado va a ser insultado. Because the Apostle Paul says that the natural man hears the things of God as that which is alien to him. Porque dice el apóstol Pablo que el hombre natural escucha las cosas de Dios como si fueran extrañas. The gospel cannot be marketed. El evangelio no se puede mercadear. Christ cannot be peddled. El Jesucristo no puede ser vendido. We are not, Paul said, as so many. Nosotros no somos como muchos, dice Pablo. He had to already say, as so many, Él ha dicho ya anteriormente, como muchos, peddling the word of God. que estamos falsificando la palabra de Dios. But he says very clearly, we of sincerity, Dice aquí claramente, sino que con sinceridad, as commissioned by God, como de parte de Dios in the sight of God, y delante de Dios, we speak the truth. We speak in hablamos Christ. la verdad, hablamos en Cristo. So let us say no pragmatism. Vamos a decir entonces que no hay pragmatismo. We will be the people who are freed from all pragmatism. Nosotros vamos a ser personas que estemos libres de todo pragmatismo. But we better be pretty honest here. Pero vamos a ser honestos aquí. In many areas of life, we're very pragmatic. En muchas áreas de nuestras vidas nosotros somos pragmáticos. Someone made a pragmatic decision to build this great building. Alguien hizo una decisión práctica de hacer este edificio. We could be meeting outside on the beach, but it wouldn't be very pragmatic. Nosotros nos hubiéramos podido reunir en la playa, pero no sería práctico. This is a wonderful, God-glorifying, pragmatic decision. Esto es una decisión de práctica que glorifica a Dios.
There are good pragmatic decisions God's people make all the day long. Hay muchas decisiones prácticas o pragmáticas que el pueblo de Dios hace durante todo el día. It is a pragmatic decision to use amplification and digital technology and to record things so they can be seen by others and be live streamed so they can be seen elsewhere even now. Es una decisión pragmática de que es sabia que nosotros utilicemos amplificadores y micrófonos y que grabemos este tipo de actividad de manera que otros puedan verlo a través de la internet en el tiempo futuro. It is a pragmatic decision to have the kind of electronics and technology that is used in a God-glorifying way. Es una decisión pragmática que da gloria a Dios, que usemos las cosas electrónicas de una forma que sea agradable a Dios. It would be more difficult to communicate certain truths if we did not take advantage of modern technologies. Sería muy difícil comunicar ciertas verdades si no hiciéramos uso de ciertas tecnologías modernas. So we would be dishonest if we said we are totally free of pragmatism. Así que nosotros no seríamos honestos si dijéramos que estamos completamente libres del pragmatismo. We will make endless pragmatic judgments and decisions even this day. Nosotros vamos a hacer muchas e incontables decisiones pragmáticas aún en este mismo día. But we must know what can be pragmatically expressed and what cannot. Pero debemos saber qué puede ser expresado de una forma pragmática o práctica y qué no. We must keep ever in mind that the gospel cannot be marketed. Debemos tener siempre en mente que el evangelio no puede ser mercadeado. Pragmatism ends where the truth is at stake. El pragmatismo termina donde la verdad está en juego. The Apostle Paul was pragmatic in using ships and Roman roads and different issues available to him, but he would not peddle the gospel. El apóstol Pablo era pragmático en usar barcos, en usar las carreteras romanas y muchos otros medios que estaban a su alcance, pero él no falsificaba la palabra de Dios. The Apostle Paul would say that he would become all things to all people in order that by all means some may come to know Christ. Él decía que él se convertía en todo para todos para que ellos vinieran a conocer a Cristo. But the Apostle Paul never preached the gospel by saying, have it your way. Pero el apóstol Pablo nunca predicó el evangelio diciendo tú lo puedes hacer a tu manera. We need to recognize the very immediate and very subtle danger of pragmatism. Nosotros debemos reconocer el peligro inminente y cercano y sutil del pragmatismo. Because it is so seductive that we use it in so many dimensions of life every day without thinking about it. Porque es tan seductivo que nosotros lo usamos en muchas áreas de nuestras vidas diarias y en nuestra forma de pensar. And then we turn to the ministry of the church and the task of evangelism, Y luego vamos al ministerio de la iglesia y a la tarea del evangelismo or the preaching of the Word of God, o la predicación de la palabra de Dios misma and we try to apply pragmatic ways of thinking then too. y empezamos a tratar de implementar formas pragmáticas de pensar allí. It is perfectly right to make pragmatic decisions about how best to make the situation ready for people to gather. Es perfectamente lícito el que nosotros pensemos prácticamente en cómo podemos hacer llegar el mensaje a las personas. It's a pragmatic decision to decide to meet at a certain hour of the day rather than some other. Es una decisión pragmática decidir juntarse como iglesia a una hora en lugar de a otra hora. But the gospel of Christ is unchanged and unchanging. Pero el evangelio de Cristo no cambia ni nunca cambiará. And the faithfulness of the church rests in understanding that it is to be winsome and it is to be wise, but it may never peddle the word of God. Y el pueblo de Dios debe entender la diferencia de que algo puede ser usado y puede ser sabio, puede ser bueno, pero debe ser apegado siempre a la verdad. There are some gospel churches Hay iglesias evangélicas that could use a good dose of pragmatism que pueden usar una buena dosis de pragmatismo in thinking of how to invite people and welcome people and how even to arrange their services so that they can be found. que tienen la necesidad de pensar en cómo invitar personas, cómo arreglar las cosas, cómo hacer las cosas en la iglesia, de manera que la gente sepa dónde se encuentran, que puedan encontrar el lugar.
But the moment they extend that to the gospel itself, they cease to be a gospel Pero en el church. momento en que ellos extienden esto hasta la predicación del Evangelio, entonces están pervirtiendo el Evangelio. The far greater danger is that we will look at some of these vast crowds drawn by those who do indeed market the gospel. Uno de los peligros más grandes es que nosotros podamos ver a estas vastas multitudes que han sido atraídos And we say that where the crowd is, there must be the truth. y que nosotros pensemos que porque hay una gran multitud, entonces allí debe estar la verdad. Or where the crowd is, there must be a church. O donde está esa multitud, allí debe haber una iglesia. Because a crowd is no sign of a church. Porque una multitud no es un síntoma de una iglesia And the church is not promised a crowd. y la iglesia no se le prometió a una multitud. We must, like the Apostle Paul, seek to be winsome and kind and inviting to all people. Nosotros como el apóstol Pablo debemos ser gentiles invitando a todas las personas, But we can never say, have it your way. pero nunca podremos decir, ténganlo en la forma en que ustedes quieran. I end by saying that there should be no false pride or arrogance in observing what has happened in Southern California. Tenemos que terminar diciendo que no hay gran orgullo en ver lo que terminó sucediendo en California del Sur. But with gospel eyes, we should watch and understand what took place. Pero con ojos evangélicos o guiados por el Evangelio debemos mirar y tomar ideas de lo que allí aconteció. Eventually, possibility thinking ran out of steam. El pensamiento positivo eventualmente se gastó. The marketing plan ran out of effectiveness. El plan de mercadeo realmente al final perdió su efectividad And the Crystal Cathedral has been sold. y la catedral de cristal ha sido vendida. And in one of the saddest ironies of our times, Y en una de las ironías más tristes de nuestra vida, it will soon become the Roman Catholic Cathedral of Orange County, California. se va a convertir en la catedral católica romana del condado de Orange. We are not, said the Apostle Paul, Nosotros no somos, dice el apóstol Pablo, like so many, como muchos peddlers of the Word of God. que falsifican la palabra de Dios. You may peddle by calling it possibility thinking, Tú puedes falsificar llamándolo pensamiento positivo, but those who live in glass houses pero aquellos que viven en casas de cristal must know that others will throw stones. deben saber que otros pueden tirarte piedra. And we must all learn the lesson in that parable. Y nosotros debemos aprender la lección que hay en esa parábola. Let us pray together. Vamos a orar juntos.